ceremonia de aniversario del taller de oratoria José Vasconcelos. Vengo a saludar al estimado público, a los alumnos del taller y en especial a las autoridades de este taller que han tenido la responsabilidad de enseñar a sus discípulos el arte de la oratoria. Mi nombre es Daniel Iván Fischer Sosa, formo parte del taller de oratoria José Vasconcelos. Y hablando de mi propio plan educativo, voy a estudiar una carrera o un diplomado según sea mi caso. Los logros de la educación son parte del legado de José Vasconcelos, hombre que profundiza en el acto discursivo, ya que en el movimiento revolucionario fue tal su comprometimiento que fue José Vasconcelos el que redactó el lema maderista, sufragio efectivo, no reelección, para que conozcamos cuál es su legado. En primer lugar, ejerció como rector de la Universidad Nacional de México, a la que convirtió en una institución revolucionaria. En 1921 fue nombrado por el presidente Obregón secretario de Educación. Y durante 3 años llevó a cabo una verdadera cruzada nacional en favor de la educación popular. Además, de candidato derrotado en las elecciones presidenciales de 1929. Con su cargo se dio la lucha contra el analfabetismo, se impulsó la escuela rural, se implementó la difusión de las bibliotecas, se cultivaron las bellas artes, se impulsó la educación media, se editaron libros de textos gratuitos y se repartieron desayunos escolares entre la población infantil. En 1925 publicó La raza cósmica, obra en la que se exponen algunas de las reflexiones de José Vasconcelos. La desventaja que formula la obra es que los hispanos han intentado romper con el pasado. En cambio, los hispanos tenemos la ventaja de saber fundir la raza. Ahora pasemos de las explicaciones de la raza cósmica a su legado tangible. Esto fue que para 1924 los alfabetizados sumaban a su juicio 200.000. Ahora pasemos a los hechos. Aumentó en casi 50% entre 1921 a 1923 la cantidad de edificios, alumnos y maestros de las escuelas primarias oficiales. Como parte de su legado, podemos tomar esta frase como una enseñanza más. Un libro es como un viaje. Se comienza con inquietud y se termina con melancolía. También hay que mencionar que fue fundador del Ateneo de la Juventud, director de la Escuela Nacional Preparatoria y director de la Biblioteca Nacional. Su legado comprende el Tratado de Metafísica en 1929, la obra ya descrita anteriormente de la raza cósmica en 1925. Además destacan entre sus obras Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y Breve Historia de México. Para finalizar, quiero compartir este lema, famoso lema, que todavía identifica orgullosa la UNAM. Podemos enunciar este lema vasconcelista en: por mi raza hablará el espíritu, y como por mi oratoria hablará mi invitación, les invito a todas las personas a que se involucren en formarse en el arte de la oratoria. Gracias a José Vasconcelos, ya que obtendrán el acto de la facultad discursiva en su ser. De esta manera podrán reflexionar, o sea, discursar, es decir, aplicar inteligencia para entender un tema y hasta para ser capaces de decirlo inteligentemente a otras personas.
José Vasconcelos.